días, bienvenidos. Vamos a continuar con la parte esta de mecánica en 3D, ¿verdad? Y vamos a comentar esta parte de las constantes que usan para las soluciones, ¿verdad? Las constantes que se usaron para poder separar las variables de la ecuación, ¿verdad? En base a la función de onda que nosotros, bueno, que se propuso, ¿verdad? Que era separable. Entonces, para eso vamos a trabajar los operadores y voy a hacer algún resumen de algunos procedimientos que se ocupan para llegar a esa parte de cómo el operador, ¿verdad? Bajo la función de onda genera lo que es una cantidad medible. En este caso es la componente del momento angular y la magnitud del componente, de la componente del momento angular. Entonces, bueno, al inicio habíamos visto la descripción de lo que eran las coordenadas en cartesianas y en esféricas, ¿verdad? Y teníamos, por ejemplo, de que había una relación entre ellas, ¿verdad? Y son de esta forma para la coordenada x, y, z. Entonces aquí tenemos estas relaciones, ¿verdad? Salen de la figura que vimos, que representa el vector de posición, ¿verdad? Solo que en este caso en coordenadas esféricas. Y aquí tenemos entonces que la raíz de x a la 2 más y a la 2 más z a la 2 es r, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, que θ se puede despejar como el coseno inverso de z sobre r, y que φ se puede despejar como la tangente inversa de y sobre x. Bueno, ese sale de dividir y sobre x, ¿verdad? Se cancela todo y queda solamente tangente del ángulo. Y aquí voy a colocar una relación que sería como una fórmula para la derivada de lo que es coseno, miren. Entonces, para este tenemos que va a ser la derivada de este por la raíz de 1 menos u cuadrado. Y déjenme ver para la inversa de tangente. Para la inversa de tangente sería este de aquí, miren. D sobre du, tangente inversa de u sobre 1 más u cuadrado. Bueno, ¿para qué queremos esto, verdad? Porque vamos a trabajar los operadores en esas coordenadas esféricas. Entonces vamos a hacer algunas derivadas. Porque, por ejemplo, si usted quiere, por ejemplo, calcular la derivada de una función con respecto a x y trabaja con lo que es en las relaciones de coordenadas en esféricas, tendría que usar la regla de la cadena, miren, que sería la parcial de f con respecto a r por la de r con respecto a x. De ahí la función con respecto a θ por la derivada de θ con respecto a x. Y así, ¿verdad? La parcial de f con respecto a phi por la parcial de phi con respecto a x. Y el operador, por ejemplo, sería la parcial con respecto a x, ¿verdad? Nosotros vimos de que hay algunas relaciones para los operadores de momento. Entonces algo así es lo que ocupamos. Miren, una relación de la parcial con respecto a x para lo que es el equivalente en esféricas. Entonces, debido a eso, pues vamos a necesitar hacer algunos cálculos previos para después aplicarlo con lo que son los operadores de momento, ¿verdad? Entonces vamos a empezar, digamos, con las parciales de r con respecto a x, y y z, y las parciales de θ con respecto a x, y, z y lo demás. Entonces, miren, aquí está r y usted lo va a derivar con respecto a x. Esto se puede escribir como r igual a x a la 2 más y a la 2 más z a la 2, todo esto a la 1 medio.
Entonces, si usted nota, baja el 1/2, deriva lo que está adentro, queda 2x, ¿verdad? Y este queda, por ejemplo, se le resta 1 al exponente y queda la menos 1/2. Entonces aquí, por ejemplo, podemos notar de que habíamos hablado del 1/2 por 2x, ¿verdad? Solo nos queda x debido a eso. Y abajo queda la raíz, 1 sobre la raíz de toda esa expresión. Pero al final eso es r. Y esto se replica, por ejemplo, en las demás derivadas. Entonces, por ejemplo, si usted hace con respecto a y, no va a cambiar mucho. Va a obtener el mismo resultado, solo que similar, ¿verdad? Solo que con la variable, en este caso, z, y, respectivamente. Ok, entonces ya tenemos esta parte. Esa parte sería estas derivadas, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a trabajar las que están relacionadas con el ángulo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, sería la parcial de θ con respecto a x. Entonces ya tenemos nosotros un despeje para θ, sería coseno inverso de esto, ¿verdad? Entonces nos tocaría derivar, dice, menos la derivada de u, que en este caso, si usted nota, es z sobre r, ¿verdad? Entonces aquí sería la derivada de z sobre r, vamos a dejar así, y abajo quedaría entonces 1 menos z sobre r todo al cuadrado, la raíz. Eso es lo que dice aquí la fórmula, eso es de tabla. Entonces ahora va a derivar usted con respecto a x, en este caso sería la parcial. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, z en este caso va a ser una constante, porque usted está derivando con respecto a x, y le queda la derivada de 1 sobre r. Y aquí, si ustedes notan, por ejemplo, z es r coseno, z cuadrado es r cuadrado coseno cuadrado. Entonces se cancela r cuadrado, le queda 1 menos coseno cuadrado, y aquí le queda seno, perdón, seno del ángulo, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces nos queda esa expresión. ¿Y qué pasa con la parcial con respecto a x de 1 sobre r? Nosotros lo hicimos para, en este caso, solo r, ¿verdad? Pero ahora tenemos la situación esta de pues r, 1 sobre r. Ese lo puede escribir como r a la menos 1. Bajaría un negativo, le agregaría menos 1, entonces le quedaría r a la menos 2. Y de ahí derivaría lo interior, ¿verdad? Que sería, perdón, sí, en este caso r. Entonces le queda menos z, como este es r a la menos 1, baja un negativo, le agrega menos 2, ¿verdad? Porque le suma el índice, y deriva r con respecto a x, pero ese habíamos dicho que era x sobre r, ¿verdad? Entonces tenemos por los momentos esto. Entonces queda menos y menos más, xz sobre r a la 3. Entonces aquí, por ejemplo, sería xz sobre r a la 3. Y pues, ¿quién sería en este caso xz, verdad? Xz es r seno coseno, r seno seno. No, perdón. R seno coseno de phi. Perdón, aquí me faltó seno del ángulo. R seno coseno de phi, y aquí sería r coseno del ángulo sobre r a la 3 seno del ángulo. Entonces se cancelan dos r's, queda uno, ¿verdad? Se cancela seno de θ y le queda coseno de phi coseno de θ sobre r, ¿verdad? Entonces, de esa manera usted obtiene lo que es la derivada parcial, ¿va? Y bueno, de esa forma similar puede trabajar las demás. Si quiere, vamos a trabajar solo la de θ.
con respecto a y después solo voy a copiar la de z y de ahí nos vamos a la otra forma, que es la de phi. Entonces con respecto a y, si ustedes notan es la misma forma, usted va a tener siempre esta misma derivada, solo que ahora va a ser con respecto a y. Es decir, que el menos z sobre seno del ángulo siempre va a aparecer y usted solo se va a enfocar en la parcial con respecto a y de 1 sobre r. Entonces aquí le quedaría menos seno de teta, y aquí pues si ustedes notan es también similar la forma, quedaría menos 1 por r a la menos 2, pero la parcial con respecto a y nos da aquí y sobre r. Entonces nos quedaría z y sobre r a la 3 seno de teta. Entonces este habíamos dicho que era r coseno, este es r seno de teta seno de phi, y aquí sería entonces r al cubo seno de teta. Entonces quedaría coseno de teta seno de phi sobre r, y ese sería para la parcial con respecto a y. Y la parcial de teta con respecto a z, este ya solo lo voy a agregar, sería entonces menos seno de teta sobre r. Bueno, entonces hasta aquí ya tenemos las parciales con respecto a z. Como claro, ¿verdad? Todo esto es como el procedimiento que quedó pendiente, por decirlo así, con lo que trabajamos de la condición para averiguar por qué no podés tener más de una componente conocida en la parte esta del momento angular, ¿verdad? Aparte del principio de Heisenberg, pues de manera matemática, ¿cómo se puede comprobar, ¿no? Entonces phi es tangente inversa de y sobre x, y la derivada con respecto a u es esto, miren. Entonces vamos a aplicar esa relación para calcular las derivadas, bueno, las parciales, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría la parcial con respecto a, solo voy a hacer la parcial de phi con respecto a x? Entonces la parcial de phi con respecto a x, estamos hablando de que la forma de la derivada era u' sobre 1 más u cuadrado. U en este caso es y sobre x. Entonces nos quedaría la derivada con respecto a x de y sobre x sobre 1 más u cuadrado, que sería pues esto. Pero ¿quién es y sobre x? Y sobre x es tangente, ¿verdad? Esa es la definición. Miren, aquí tenemos que tangente de phi es y sobre x, entonces nos queda 1 más tangente de phi cuadrado, que es secante cuadrado, y esto nos queda entonces 1 sobre secante cuadrado de phi por la derivada parcial de esto. Y es una constante, entonces solo nos queda derivar 1 sobre x, que sería menos 1 sobre x cuadrado. Aquí queda menos y sobre x a la 2, ¿verdad? Entonces, ¿quién es y? Entonces aquí nos quedaría menos 1 sobre secante cuadrado de phi por r seno de teta seno de phi, y abajo creo que sería r cuadrado seno cuadrado de teta coseno cuadrado de phi. Y bueno, entonces se cancela un r, ¿verdad? Se cancela un r, seno cuadrado, este secante es, digámoslo acá, sería coseno, ¿verdad? Cuadrado de phi, ya se cancelan los r's, y quedaría entonces, bueno, lo voy a dejar así, miren, porque se cancela seno, solo uno, queda seno de phi, el r queda cancelado, queda solamente uno abajo, y quedaría un seno del ángulo y el coseno cuadrado de phi, que se va a cancelar con el que está arriba. Entonces solo nos queda menos seno de phi sobre r seno del ángulo.
Bueno, y esa sería la parcial S. La parcial de phi con respecto a y tiene la misma forma, es decir, que siempre sobresale el menos 1 sobre secante cuadrado, solo que ahora va a derivar con respecto a y. Y esa derivada, la de phi con respecto a y, da coseno de phi, perdón, y es coseno de phi sobre, con respecto a y, sería r seno de teta. Y la parcial de phi con respecto a z sería, vamos a ver, a 0 sería. Si es 0 porque como usted deriva con respecto a z y solo tiene y sobre x, pues le da 0. Bueno, entonces ya con esto ya puede usted armar los operadores y vamos a trabajar primero con el operador Lx. Entonces estábamos hablando que Lx eso sale del producto cruz, entonces sería y pz menos z py. Entonces con estos dos usted va a sustituir todos los valores que acaba de encontrar ahí arriba, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, y era r seno de teta seno de phi, y aquí sería entonces el operador de z, ¿verdad? Que sería pues menos i h barra la parcial con respecto a z. Entonces aquí tendríamos que y sería r seno de teta seno de phi por menos i h barra la parcial con respecto a z más z, que sería r coseno de teta por i h barra la parcial con respecto a y. Y ya lo coloqué el signo menos, miren. Y bueno, vamos a cambiar la parcial. Aquí por ejemplo tendrían esto y deberíamos de colocar el menos i h barra z. Bueno, se puede poner como factor común, ¿verdad? Entonces, si quieren déjenme solo poner esto primero. Habíamos hablado que la parcial con respecto a z sería todo esto, miren, solo para resumirles. Este sería como la forma del operador, lo que está en rojo. La parcial con respecto a z sería la parcial con respecto a r por la parcial con respecto a z más la parcial con respecto a teta más la parcial de teta con respecto a z y así. Entonces, ¿quién es la parcial de r con respecto a z? Es z sobre r, ¿verdad? Y de ahí tendríamos la de parcial de teta con respecto a z, que sería esto, y la parcial de phi con respecto a z, que es 0, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a nosotros colocar. Entonces o sea, sería aquí la parcial con respecto a r por la parcial de r con respecto a z. Y así va, la de teta, teta z, más la parcial de phi por la parcial de phi con respecto a z. Entonces, este es la parte del operador, este nos dio coseno, ¿verdad? Dio r, sí es coseno porque z es r coseno, entonces se cancela el r. Y aquí tenemos la parcial con respecto a teta y este dio negativo seno de teta sobre r. Y la parcial con respecto a phi de 0. Entonces hasta ahorita tiene usted que esto es, bueno, eso sería coseno de eso, toda esa expresión. Y ocupamos la de y. Aquí ya voy a colocar la de y de un solo, sería seno de teta, seno de phi, la parcial con respecto a r, más coseno de teta, seno de phi sobre r, la parcial con respecto a teta, y aquí tengo coseno de phi sobre r seno de teta, creo que aquí, la parcial con respecto a phi.
¿verdad? Entonces, si seno de teta, si ocupo solo esas dos, ¿va? La parcial de y y la de z y la de y. Bueno, coloquemos la de x igual, aquí tengo la de x ya resumida, porque también se ocupan las otras. Este queda seno de teta, coseno de phi, la parcial con respecto a r, más coseno de teta, coseno de phi sobre r, la parcial con respecto a teta, menos seno de phi sobre r seno de teta, la parcial con respecto a phi. Bueno, entonces aquí se hacen ya las sustituciones según lo que obtuvimos allá para Lx, ¿verdad? Que decimos que y y todo eso. Entonces usted va a poner r seno de teta y este lo que se puede hacer es factorizarlo para que no molesten la simplificación. Miren, el IH barra. Y en vez de la parcial de z ponemos todo lo que está aquí y en lugar de la parcial de y pues lo demás, ¿no? Entonces ya con eso nos queda el siguiente operador. Nos queda que Lx es igual a menos IH barra por seno de phi, la parcial con respecto a teta, más coseno de teta, coseno de phi, sobre seno de phi, por la parcial con respecto a phi. Les voy a colocar ya los operadores, pero si ustedes notan es simplemente, bueno, hay que hacer un trabajo aquí, ¿verdad? Pero es factorizar el IH barra, el negativo lo pueden factorizar, le queda R seno de esto menos R coseno con esas parciales. Sustituyen las derivadas parciales y se cancelan algunos términos, ¿verdad? Entonces, y sobreviven solamente estos. Entonces voy a colocar, ese es el Lx, ¿verdad? Ese es el operador Lx, de ahí nos queda el operador Ly. Entonces voy a colocar igual primero la forma y de ahí el resultado. Entonces con Ly sería zpx menos xpz. Entonces para este usted va a sustituir en vez de z, r coseno, en vez de px menos ih barra la parcial con respecto a x y así sucesivo. Aquí por ejemplo le queda r coseno de teta por menos ih barra la parcial con respecto a x menos de fórmula r seno coseno menos ih barra por la parcial con respecto a z. Y bueno, sustituye la parcial con respecto a x, la parcial con respecto a z y pues simplifica. Y esa simplificación nos da el siguiente operador. Nos quedaría entonces menos ih barra por coseno de phi, la parcial con respecto a teta, menos coseno de teta, seno de phi y seno de teta. Y aquí la parcial con respecto a phi. Entonces bueno, aquí ya está quedando el Lx, miren, ya tenemos Ly y ahora vamos a escribir Lz. Entonces Lz, la forma, como les digo, al final es siempre la parte esta del producto crudo. Entonces Lz nos quedaría con este producto, sería xpy menos ypx. X dijimos que era R seno coseno, ¿verdad? Y aquí sería pues menos IH barra, la parcial con respecto a Y, menos el negativo de IH barra, Y que sería R seno de teta, seno de phi, y la parcial con respecto a X. Lo mismo, ¿verdad? Sustituyen todo y van a tener que usar una de esas identidades de Pitágoras, la de que L seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo da 1, para llegar entonces a concluir que el operador queda de esta forma, la parcial con respecto a phi.
Entonces ya con eso usted tiene los tres operadores y vamos entonces ahora a aplicar un resultado de esta parte, pues de las conclusiones que hacen acerca de las cantidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, usted tiene la ecuación ya simplificada de lo que es, ¿cómo se llama? La separación de variables, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, creo que nos quedó algo así. La segunda derivada con respecto a phi de la función, creo que así lo puse, más m cuadrado de L por la función igual a 0. Esa era la ecuación que nosotros obtuvimos, ¿verdad? Pues en general sería la derivada parcial, porque sabemos que la función de onda no solo depende de phi, sino que depende de varios factores, ¿verdad? Entonces, pues en este caso es fácil revisar para el LZ que el operador cuadrado de LZ en este caso sería pues i cuadrado es menos 1, queda con este menos más, ¿verdad? Y quedaría entonces en este caso h barra cuadrado. Si el operador me da, déjenme ver si estoy bien, el operador z da menos i h barra, sí. Entonces quedaría h barra cuadrado, la parcial de esto con respecto a phi, ¿verdad? Eso tendríamos ahí. Menos por menos más, no da menos. Es menos porque como es doble aquí el operador, o sea, esto al final es este operador, ¿verdad? Con respecto a z. Este es el operador con respecto a z. Lo que hacen es el producto punto de estos dos operadores y es lo que da aquí. Entonces, si ustedes notan, menos por menos da más, y cuadrado es menos 1 y queda el h barra cuadrado sobre eso. Entonces, como les decía aquí, yo aquí puse la derivada esta, pero en realidad es la derivada parcial. Entonces nosotros podemos hacer ese cambio, digamos que lo estamos hablando ya de forma ya general y estamos trabajando con las derivadas parciales. Entonces, al pasar la función, ¿verdad? En este operador, nos quedaría que el operador de LZ cuadrado sobre h barra cuadrado negativo sería la segunda derivada de esto, o sea, esta parte, miren. Entonces usted puede decir que menos el operador de z cuadrado sobre h barra cuadrado es igual a menos ml cuadrado, ¿verdad? De la función de onda. Es decir, que aquí tenemos el operador actuando en la función de phi, y en el otro tenemos entonces lo que es la función. Y esto es lo que nosotros hablamos, ¿verdad? Acerca de los operadores, que el operador lo que hace es, según el tipo de operador que apliquemos en la función de onda, así va a ser la información que brinde ella, ¿verdad? Entonces, aquí ya nos están diciendo que bajo el operador LZ cuadrado, la información que va a dar la función de onda va a ser esta expresión. O sea, lo que tendríamos nosotros es el operador LZ actuando sobre la función de onda nos va a dar como información LZ. Eso es lo que hace el operador. Y aquí lo que nos está diciendo entonces es que cuál es la forma de ese operador, o sea, cuál es el valor. Miren, aquí por eso estamos concluyendo que el m sub l está asociado con la componente del momento angular. Porque pues puede notar que despejando, pues LZ sería ¿verdad? ml cuadrado h barra cuadrado. Y bueno, esa es una de las conclusiones, ¿verdad? ¿Por qué habíamos dicho nosotros de que tenía que estar asociado ese número cuántico m sub l con la componente del momento angular? Bueno, me avisan si hay preguntas.
ese lo asociamos a lo que es la magnitud del momento angular. Entonces ya más o menos creo que usted puede ir viendo o deduciendo a qué resultado vamos, ¿va? Y el resultado es similar en el sentido de que usted va a tener que, mediante el operador, averiguar el operador ese, y pues al pasarlo por la función de onda ya va a saber usted que el valor que va a generar medible va a ser en este caso la magnitud del momento angular. Pero el detalle es que no tenemos bajo lo que es las condiciones que se definió el problema, el abordaje, ¿verdad? El operador en estas coordenadas. Entonces el detalle es ese, ¿verdad? Que hay que llegar a deducir ese operador. Entonces por simplicidad solo le voy a colocar L cuadrado, pero recuerde que es un vector y se le coloca magnitud, la notación de vector con lo de magnitud, ¿verdad? Y aquí serían entonces los productos puntos de estos operadores. Entonces esos definimos alguna parte de cómo se deducen, ¿verdad? Yo tengo en mis notas lo que es el procedimiento, pero pues va a ser bastante tiempo, aún más si hacemos eso. Entonces, en algunos son cancelaciones y todo eso les dije, ¿verdad? Y las sustituciones. Entonces, la idea va a ser comentarles lo mismo. Por ejemplo, tenemos LZ cuadrado, ya sabemos cómo es. Este es el más sencillo de verificar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si usted hace LX, el operador LX cuadrado, usted va a tener, por ejemplo, esto, mire, sería 2 veces esto, el producto punto, porque estaría con X unitario. Entonces, mire que sería menos I H barra todo al cuadrado, por el menos y menos queda este positivo, por el I cuadrado queda menos 1 y queda el H barra cuadrado y esta operación, ¿verdad? Entonces queda menos H barra cuadrado por 2 veces el operador, ¿verdad? Entonces tenemos seno de phi, la parcial con respecto a teta, más coseno de teta, coseno de phi, sobre seno de teta, la parcial con respecto a phi. Y aquí de nuevo la vuelve a copiar, ¿verdad? Porque es el mismo operador ese. Y aquí sería coseno de teta, coseno de phi, la parcial con respecto a phi y seno de phi. Solo voy a colocar algunas de las derivadas y de ahí el resultado. Entonces, no, pero si quieren hagamos esto. Miren este de aquí con este. Miren que seno de phi no depende de teta, ¿verdad? Entonces solo va a multiplicar seno de phi cuadrado por la segunda derivada con respecto a teta cuadrado. Esa es la primera, digámosle 1. No, mejor solo lo describo, es este por este, ¿va? Ok, de ahí vamos con este mismo, pero multiplicando con este. Bueno, seno de phi precede al operador y entonces le queda el operador este, ¿verdad? La derivada con respecto a teta de coseno de teta, aquí creo que escribí mal, es coseno de phi sobre seno de phi, la parcial con respecto a phi. Entonces, si notan que el seno de phi estaba antes del operador, ¿verdad? Entonces aquí queda seno de phi y hay varias funciones que dependen, bueno, hay una función que depende de teta. Entonces, si deriva coseno de teta, le va a quedar menos seno de teta. Entonces, le quedaría menos seno de teta coseno de phi sobre seno de phi por la parcial. Aquí me equivoqué también, aquí le puse phi es teta, que es este. Entonces aquí sería teta y aquí sería la parcial con respecto a phi, no hizo nada, ¿verdad? Y de ahí en el otro sería con el operador.
Entonces tendríamos, en este caso sería, a ver, ya hice la derivada esa y vamos a ver, ¿qué otro tiene? Ah, es que está seno de teta también. Este de aquí, miren. Ahora voy con seno de teta. Entonces va a quedar menos 1 sobre seno cuadrado. Entonces aquí sería menos coseno de teta. Ahorita no derive este, sino que este de abajo. Entonces queda seno cuadrado de teta por la derivada con respecto a este. Y luego nos quedaría entonces todo esto y solo actúa el operador, el otro que está en el extremo derecho. Entonces aquí tendríamos más coseno de teta, coseno de phi sobre seno de teta, la parcial de teta, no, de phi con respecto a teta. Bueno, y todo eso sería la primera parte. O sea, sería como, esto solo es multiplicar este con estos dos, ¿va? Bueno, entonces ahí hay más términos, ¿verdad? Ahí va pues más derivadas, pero vamos a entonces ya de una sola vez a definir el Lx cuadrado. Como les digo, ahí faltan las derivadas del segundo término, pero en aras del tiempo lo vamos a hacer de esa manera. Entonces ya el Lx nos queda, ya les digo cómo queda ya simplificado. Que son varios términos, sería, bueno, aquí lo que estaríamos haciendo es bajando el menos h barra cuadrado. Lo voy a dejar así, es menos h barra cuadrado, y estaríamos diciendo, el primero sería seno cuadrado de phi, o de teta, de phi, ¿va? Con la segunda derivada con respecto a teta cuadrado. De ahí todo esto, ¿verdad? Sería seno de phi. Bueno, vamos a ver, voy a colocarlo así. Sería, ya les digo, sería coseno de teta. Ahorita yo derivé coseno de teta, coseno de phi. Ok, entonces quedarían 1, 2, 3 términos. Sí, entonces sería menos seno de phi, coseno de phi, la parcial con respecto a phi. De ahí sería menos coseno cuadrado de teta, coseno de phi, seno de phi, sobre seno cuadrado de teta, la parcial con respecto a phi. De ahí coseno de teta, coseno de phi, seno de phi, seno de teta, por la parcial de phi y teta. Ok, luego estos ya no los hicimos, solo los voy a agregar. Sería coseno cuadrado de phi, cotangente de teta, la parcial con respecto a teta, más cotangente de teta, coseno de phi, seno de phi, y la segunda derivada de teta con respecto a phi. Ya tenemos, falta uno todavía, sería menos coseno cuadrado de teta, coseno de phi, seno de phi, sobre seno cuadrado de teta, la parcial con respecto a phi. Bueno, y uno más falta. El coseno cuadrado de teta, coseno cuadrado de phi sobre seno cuadrado de teta, la segunda con respecto a phi cuadrado. Ok, ese es L cuadrado, ¿va? El LZ ya lo tenemos, ¿va? Entonces solo faltaría el LY. Entonces LY cuadrado sobre menos h barra cuadrado, aquí solo voy a agregar todo, ¿verdad? Pero sigue la misma historia, ¿verdad? En este caso el LY sería IH
menos IH barra cuadrado y la multiplicación de estos dos. Y trabajando también lo que son las derivadas. Miren que aquí está el coseno y otra vez está afuera, no depende de teta. Entonces vamos a tener un coseno cuadrado de phi por la segunda derivada parcial de teta, similar a la anterior, ¿verdad? Entonces por eso, bueno, vamos a tener los siguientes. Entonces coseno cuadrado de phi, la parcial con respecto a teta cuadrado, de ahí sería más cotangente de teta seno cuadrado de phi, la parcial con respecto a teta, menos coseno de teta seno de phi, y seno de teta dice coseno de phi, la parcial segunda de teta y phi. A ver, lo estoy copiando bien, seno, sí. Ok, ahí es una parte. De ahí la otra sería, ok, esta vez coseno de phi, seno de phi, la parcial con respecto a phi, más coseno de phi, coseno cuadrado de teta, seno de phi sobre seno cuadrado de teta, la parcial con respecto a phi menos coseno de phi, coseno de teta, seno de phi sobre seno de teta. Ok, y la segunda de teta y phi, ya casi, miren. Se hace un buen poco de términos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, ya vamos a llegar al resultado que queremos. Entonces, y aquí termino con este. Seno cuadrado de phi sobre seno cuadrado de teta, la parcial de esto así. Y agrego el de LZ. El de LZ sería, dijimos, este de acá, ¿verdad? Menos h barra cuadrado y eso. Entonces aquí sería menos LZ cuadrado sobre h barra cuadrado igual a la segunda con respecto a phi, creo que. Ok, hay algunos términos que se pueden simplificar. De hecho, miren que, bueno, ya no sé si nota que el único que queda solo con la parcial con respecto a phi es el de LZ. Les voy a colocar algunos colores solo para ubicarnos. Por ejemplo, este tiene la segunda derivada con respecto a phi, esto tiene la segunda derivada con respecto a phi nada más, y aquí arriba esto tiene la segunda derivada con respecto a phi. Entonces voy a enfocarme en ese nada más, en este momento. O sea, todo lo que tiene la segunda derivada con respecto a phi. Entonces colocaríamos 1, todo tiene menos 1 sobre h barra cuadrado de factor común, ¿verdad? Entonces sería 1 coseno cuadrado de teta seno cuadrado de phi sobre seno cuadrado de teta, y el otro sería coseno y coseno cuadrado de este, coseno cuadrado de phi sobre seno cuadrado de teta. Este tiene un valor en lo que vamos a reducir. Miren que se puede factorizar el coseno cuadrado y el seno cuadrado de teta, y le queda factorizado eso, ¿verdad? Y seno cuadrado más coseno cuadrado de phi. Eso le da 1. Luego le queda coseno sobre seno, que es cotangente. Y 1 más cotangente cuadrado del ángulo es cosecante cuadrado del ángulo. Entonces, de la parcial con respecto a phi, nos queda cosecante al cuadrado, ¿verdad? De ahí, de lo demás, por ejemplo, enfoquémonos si quieren en la derivada con respecto a phi. Desde la derivada con respecto a phi tenemos este, coseno cuadrado, coseno de teta y todo eso. Vamos a buscar otro que tenga la parcial con respecto a phi. Este es otro.
y este otro, y creo que no hay más. Del de arriba tenemos este de acá, miren, este de acá y este de acá. Pero miren, aquí tenemos seno, coseno de phi. Y aquí tenemos seno, coseno de phi. Esos dos se cancelan. Coseno, coseno de phi, coseno cuadrado, que es este de arriba, miren. Y para no hacerle larga la historia, pues pueden notar de que se van a cancelar todos. Entonces, de aquí podemos decir que la parcial con respecto a phi nos va a dar 0. Y hay otros términos que van a dar 0. Ya van a ver, aquí por ejemplo el azul, vamos a ver este. La segunda derivada parcial de esto. Dice menos coseno, coseno, seno y seno. Aquí tenemos también otra. Y aquí arriba tenemos este de acá, miren. Tenemos este de acá. Ahí me faltó ponerle la segunda derivada, pero... Y... creo que aquí puse... Ah, sí, aquí ya está LX, LY. Y aquí también... ya vamos a verificar, porque también se debe cancelar. Aquí tenemos menos y menos. Estos dos se suman, me parece. Aquí tenemos este y este. Este es lo mismo que tenga coseno sobre seno. Es este mismo. Los dos se suman y queda 2 y allá menos 2. Y se cancelan, miren. Y el otro que también debemos agregar es este de la segunda derivada con respecto a teta. Está ahí y está acá, miren. Entonces, bueno, hasta ahora estamos diciendo que la segunda derivada de, decíamos, phi y teta da 0. Y en este momento vamos a colocar la segunda derivada con respecto a teta cuadrado, ¿verdad? Y ese, si ustedes notan, es coseno cuadrado más seno cuadrado, entonces se da 1. Entonces aquí nos da 1, miren. Y bueno, ya para terminar esta parte solo nos falta el... ¿Qué otro falta? El de la parcial con respecto a teta, ¿verdad? Entonces nos queda ese y creo que aquí hay otro, ¿no? Entonces le queda cotangente por ese coseno cuadrado. Hay un factor común, cotangente, no sé si notan. Y nos queda entonces cotangente por seno cuadrado más coseno cuadrado de phi, que es 1. Entonces solo le queda el cotangente de teta por la parcial con respecto a teta. Entonces, la parcial con respecto a teta le queda cotangente de teta. Bueno, después de todo eso, vamos pues a definir a lo que íbamos, ¿verdad? Entonces, tenemos, por ejemplo, que esta ecuación al final tendríamos la parcial cuadrado con respecto a teta cuadrado más cotangente de teta de la parcial con respecto a teta más cosecante al cuadrado de teta por la parcial de este con respecto a phi. Y si estoy bien, todo esto va multiplicado por menos h barra cuadrado. Y todo eso para nosotros sería el L cuadrado, ¿verdad? Entonces ya llegamos a la definición, ¿verdad? Del L cuadrado que quería. Y ya sabe usted que el operador L cuadrado con la función de onda va a dar entonces como resultado la medición de pues el cuadrado de esa magnitud. Entonces fíjense en la siguiente ecuación, que sería la ecuación que nosotros trabajamos para la deducción de la función de teta.
Entonces nos queda esta expresión, miren, solo para que miren la similitud con lo que tenemos ahí arriba. Entonces tenemos esta ecuación y aquí da la parcial con respecto a phi cuadrado, y aquí iría la función de onda, ¿verdad? Y dámosle así, y aquí sería menos L por L más 1 por lo demás, ¿verdad? Digamos aquí la función de onda. Si quieren, aquí le voy a poner que va con teta y phi nada más, ¿verdad? Y aquel, si ustedes notaron, era solo enfocado en phi. Entonces, si usted hace aquí este resultado, va a llegar a esta ecuación que tiene acá arriba. Porque, por ejemplo, si usted deriva seno, tiene una parcial, ¿verdad? Entonces, solo que aquí, perdón, ese es solo hasta acá la derivada, este va así. Este ya es este, miren, porque cosecante es 1 sobre seno. Entonces, si deriva seno es coseno, entre seno es cotangente y le da este. Y si omite seno, le queda la segunda derivada de esto y se cancela seno del ángulo. Entonces, todo esto en el lado izquierdo es menos L cuadrado, menos L cuadrado sobre h barra cuadrado, la función de onda, ¿verdad? Y aquí sería menos L por L más 1, que es lo que salió de la constante que nosotros forzamos al inicio, ¿verdad? Y podemos ver la cuestión esta del operador, ¿verdad? A la izquierda tenemos el operador y en la derecha entonces vamos a tener la cantidad medible. Y entonces de aquí es donde viene el resultado que nosotros mencionamos acerca de que pues que esta cantidad estaba asociada con la magnitud del momento angular. Entonces todo es al final la cuestión esta de los operadores. Entonces, en base a este concepto de operadores que se ha manejado, ¿verdad? Desde que se habló de la función de onda, se puede ver pues el resultado, ¿verdad? De estas cantidades asociadas en las soluciones de las ecuaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es.